En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús reprochar a los que habían sido saciados con el pan y los peces el día de la multiplicación, de que su interés era simplemente porque se habían saciado. Seguir a Jesucristo porque de alguna manera cumple sus expectativas, les da el alimento que necesitan, ven en él alguien capaz de transformar las condiciones humanas, las condiciones sociales, de tal modo que aparezca el equilibrio, la paz, la justicia al modo humano. Jesucristo les dirá: me buscáis no porque habéis visto un signo en este milagro portentoso de la multiplicación de los panes y de los peces, sino porque os habéis saciado. Trabajad por el alimento que perdura. Fijaos, comemos para aplazar la muerte, comemos para sostenernos durante el camino hacia el fin. Las cosas que nos sacian lo hacen simplemente momentáneamente. No son alimentos definitivos que sean capaces de sostenernos en aquello que nuestro corazón desea, aquello que nuestro corazón anhela. Cuando Jesucristo les dice trabajad por este alimento que perdura, aquellos que lo escuchan le dicen: ¿y cómo trabajaremos para conseguir ese alimento? Jesucristo les dice: el trabajo que quiere Dios que hagáis es que creáis en el que Él ha enviado. Por tanto, el trabajo que habéis de hacer es no algo que está en vuestro esfuerzo, no algo que está en vuestras manos para conseguir este alimento que dura para la vida eterna, que realmente sacia, sino que es un don, porque la fe es un don. La fe es la apertura a aquel Dios que se nos entrega y que se nos da. Por tanto, la fe como don teologal es aquel que nos hace contemplar ya aquí en nuestro estado de caminantes el rostro de Dios para quedar saciados. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes, dice el Salmo, y en otro lugar: al despertar me saciaré de tu semblante. Lo que nos sacia es precisamente contemplar el rostro de Dios y descubrir su misericordia y su amor. Este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. A veces pensamos que la fe es simplemente una credulidad, que la fe es una especie de suposición, una especie de ideario que tenemos asumido y sin más justificación. Y no es verdad. La fe es un modo de conocer. Conocemos mediante la observación que nos aportan nuestros sentidos. Toda esa información procesada nos da conocimientos. Sin embargo, a nivel profundamente humano, ese conocimiento objetivo, digamos científico, no nos sirve. No nos sirve para conocer la interioridad de las personas que están a nuestro lado. Cada persona a nuestro lado, porque ejercita su propia libertad, es un misterio. No podemos simplemente decir que una persona es su peso, su medida, su color, sus rasgos. No podemos ni siquiera pensar que esa persona es lo que nosotros observamos. Solamente si en su palabra se nos da, se nos ofrece, solamente si abre su corazón y verbaliza sus interioridades, entonces podemos conocer a esa persona. Y nuestro conocimiento es real, porque ese conocimiento obtenido a través de la palabra que se nos ha dado se puede verificar a lo largo del tiempo. Por eso podemos saber si ha sido bueno fiarnos de la palabra que se nos ha dado. En el caso de Jesucristo, la palabra es indefectible, la palabra es absoluta. Sé de quién me he fiado, dice el apóstol San Pablo. Cuando Cristo abre su corazón y expresa su conocimiento del Padre y nos revela quiénes somos y nos revela cuál es nuestro destino y el por qué hemos sido creados, cuando nos revela sobre todo en la cruz el amor infinito que Dios nos ha tenido, entonces conocemos quién es Dios. Ese es tu Dios, Israel. Y entonces en el conocimiento quedamos saciados. Se sacia nuestra sed de verdad, nuestra sed de bien, nuestra sed de vida. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Insisto, la fe es esa apertura del corazón a la palabra que el Padre nos ofrece en su Hijo Jesucristo, camino, verdad y vida. La fe, por tanto, no es una credulidad. Sé de quién me he fiado. Recordamos cómo el mártir Policarpo del siglo II, ya anciano, es detenido como obispo y por profesar la fe, y cuando quieren hacerle renunciar a ella, él simplemente les dice: sé de quién me he fiado, 86 años hace que sirvo a mi Señor y siempre me ha tratado mal, y siempre, me ha tratado bien, ¿cómo voy a devolverle mal? La experiencia de la fe nos atestigua de que estamos en el camino verdadero, de que Cristo es la verdad y la vida. Que este día
Con los ojos de la fe contemplamos a aquel que nos sacia, que sacia los anhelos de nuestro corazón.